organización social está intacta. Vale decir, cambió la dictadura militar por el Estado policial. Exista miseria, habrá rebelión. Ténganlo claro. La subversión podrá dormir, pero no va a desaparecer nunca. Están llevando a cabo hablando de una gran reliquia, exigía a los prisioneros colectivos y anarquistas, exigiendo la derogación de la modificación del decreto 631 que regula la libertad condicional. Esta actualmente está siendo juzgada de forma definitiva por utilización de los compañeros por muchos años más lejos, inclusive llama al Lucha
Ley retroactiva 321. La reforma a la Ley 321 del Código Penal tiene como objetivo desconocer el carácter de derecho que se le otorgaba a la libertad condicional conforme a la antigua redacción. Esto implica también la modificación de los requisitos para acceder a ella. ¿Qué es la retroactividad? La aplicación de nuevas normas a actos jurídicos hechos pasados o previos a la ley, debido al principio de seguridad jurídica que protege la certidumbre sobre derechos y obligaciones. Por regla general, la ley no es retroactiva y solo debiese regular hechos posteriores a su sanción. ¿Qué es la libertad condicional? Según la Ley 321, creada en 1925, y su reglamento número 2442 en 1926, la libertad condicional se define como una herramienta de reinserción social, mediante la cual aquellas personas condenadas a una pena privativa de libertad de más de un año hayan cumplido una parte de la condena, que hubieran demostrado una conducta intachable, aprendido un oficio y asistido a la escuela. Se les permite cumplir el saldo de la condena en libertad, sujeto a control de la autoridad administrativa correspondiente. La Ley retroactiva 321 es un mecanismo legal mediante el cual la libertad condicional se comprende como un beneficio y no como un derecho. Consecuencias de la Ley retroactiva 321. Limitaciones para la postulación de la libertad condicional. Esto quiere decir que existe una disminución del número de personas que pueden optar a la libertad condicional. Exigencia de un informe psicosocial a cargo de personal de gendarmería. En este punto, se pone en riesgo la validez del instrumento al ser este ejecutado por la misma institución carcelaria y no por una entidad neutral. Aumento del tiempo mínimo para optar a la libertad condicional. Afecta al requisito de conducta. Si antes se exigían 3 MD, buena conducta, ahora se exigen 4 MD, para las condenas superiores a 541 días. Afecta a toda la población penal. Si bien la ley retroactiva comenzó a regir desde enero del 2019, esta afecta incluso a quienes fueron condenadas con anterioridad a la ley. Manifestamos nuestro apoyo a las huelgas de hambre como herramienta de lucha, a los compañeros por poner sus cuerpos como el terreno indomable donde las bestias de los captores no ejercerán su dominio, aunque crean que pueden hacerlo, a la decisión valiente y profunda de cruzar la débil línea del apego al mero hecho de estar vivos y disponerse a cruzarla por aquello que es justo, por su solidaridad y su compromiso con las ideas de la rebelión y la lucha. El lunes 22 de marzo, 10 compañeros y compañeras presos y presas políticos, anarquistas, subversivos y de la revuelta dan inicio a una huelga de hambre líquida en 3 centros de exterminio de la región metropolitana: Cárcel de Alta Seguridad, Cárcel de San Miguel y Santiago 1. La demanda levantada es la derogación del artículo 9 y la restitución del artículo 1 del Decreto Ley 321, que tiene directa relación con la libertad condicional, extendiendo los plazos y requisitos para optar a ella, que hasta antes de la modificación era un derecho y ahora es considerado un beneficio. Además de la liberación del compañero Marcelo Villarroel, quien se encuentra cumpliendo una condena de la justicia militar. Una vez más, nuestros compañeros deben recurrir al último bastión de la presión, poniendo sus cuerpos como trinchera de lucha, para evidenciar que pese a que en Chile no existe la cadena perpetua, sí hay un afán de todo el aparataje jurídico-político por perpetuar el castigo hacia quienes se oponen a su tan preciada normalidad. Hacemos un llamado a la solidaridad. La lucha contra la prisión política es una, y en ella abrazamos a todos quienes han seguido el camino del sabotaje, la acción directa y no han aceptado las normas de lo establecido en esta realidad que perpetúa la miseria. Extendemos este abrazo a nuestros hermanos que levantan hoy las muchas huelgas de hambre en distintas cárceles del territorio dominado por el Estado chileno, a los hermanos y hermanas mapuche que llevan siglos resistiendo en digno combate la invasión colonizadora en Gualmapu. No a la retroactividad del 321, libertad para Marcelo Villarroel,
solidaridad y complicidad con los presos en huelga de hambre, abajo los muros de las prisiones, libertad a los y las presos políticas. Desde el día 22 de marzo, un grupo de presos políticas, anarquistas, subversivos y de la revuelta iniciaron una huelga de hambre, demandando el fin del decreto ley 321, que transforma en un beneficio muy difícil de acceder el antiguo derecho de la libertad condicional y exigiendo además la libertad de Marcelo Villarroel, quien ha pasado 25 años en varias prisiones. Mientras exista miseria, habrá rebelión, déjenlo claro. La prisión política en Chile es un reflejo del contexto y composición de las distintas expresiones de las agudas diferentes luchas sociales que se desenvuelven en un territorio nacional. Llamamos a todos los territorios a tomar la solidaridad como arma de lucha. Presos en guerra a la calle ahora. Bueno, yo soy Manuel, soy un compañero operativo, pertenezco al aparato de seguridad del partido Mapu y soy un compañero de apoyo al movimiento juvenil Lautaro. Yo fui encomendado por el partido para hacerles de guía operativo en la ciudad y en todas las operaciones que nosotros hemos decidido filmar con ustedes para que ustedes puedan mostrar cuál es nuestra actividad, cuál es la actividad del partido, cuál es la línea del partido. Estamos en Santiago de Chile, 13 de julio de 1986. El partido me encomendó esta tarea hace un par de días de poder acompañarlo y hemos desarrollado un plan de varias actividades que son cotidianas dentro del partido y del movimiento juvenil Lautaro. Actividades que pretenden desarrollar la lucha de masa combativa contra el régimen, de masa y también de grupos especializados de combate contra el régimen, contra la dictadura militar. La planificación ha sido la siguiente. Se ha mostrado un taller de construcción de armamento casero, de escopeta casera, de la escopeta popular, que nosotros llamamos Horacio, en honor a un compañero internacionalista del partido Mapu, que luchó y murió en un país centroamericano hace un par de años. Ese taller fue filmado, que es el taller de construcción de estas escopetas populares,
y también, digamos, un taller de construcción de armamento casero en explosivo casero, donde también, digamos, hemos decidido mostrar algún elemento explosivo industrial recuperado al enemigo, ya sea a su industria civil, pero también, digamos, de cooperación de elementos militares que han entregado a veces estos elementos que nos sirven en la lucha, ya sean explosivos o, digamos, distintos pertrechos y medios militares, como por ejemplo cartuchos de distinto calibre, armas cortas, ya que son entregados muchas veces por conscriptos o suboficiales del ejército que están al lado del pueblo. Como iba diciendo, es un programa de violencia de masa con sectores avanzados. El programa que hemos desarrollado esencialmente del movimiento juvenil Lautaro con el apoyo del partido Mapu. El programa continúa después de mostrar el taller con una actividad de instrucción paramilitar y militar a compañeros avanzados del movimiento juvenil Lautaro en el tema de armas cortas, que es uno de los temas de instrucción que ellos tienen. Después se pasó a una parte del programa en que se demostraba cómo nosotros en los suburbios de la ciudad, en cerros y en sectores de bajo relieve, realizamos práctica de tiro con arma corta de bajo calibre en las fauces del enemigo, muy cerca de sus regimientos, de sus locales enemigos. Después de eso nosotros vamos a realizar un mitin de propaganda armada donde se va a mostrar el armamento casero, mitin donde existen distintos elementos de defensa, de contención del orador y de contención de los distintos compañeros que funcionan. Esto es con el armamento popular, con la escopeta popular Horacio, con armas cortas, con escopetas de fabricación común, digamos, también, ¿ya? Donde, digamos, nosotros mostramos el armamento casero y llamamos al pueblo a asumir la lucha armada como el único camino capaz de derrotar a Pinochet y construir en Chile, digamos, y empezar a desarrollar en Chile un camino hacia el socialismo. Otra acción que desarrollamos constantemente, que también mostraremos, es la recuperación de alimentos de distinto tipo, ya sean locales de abarrotes que pertenezcan a monopolios o a empresas grandes o camiones de estos mismos monopolios, como los Soproles, como los camiones Aristía, etcétera. Esa es una acción que también se desarrollará y donde se le entrega a los compañeros pobladores el alimento que hoy día les falta y donde se les hace un llamado a que ellos asuman la solución de sus problemas propios, ya sea de vivienda, de vestuario, de alimentación, recuperándolo de la burguesía, recuperándolo de los medios en que ellos los tienen. El programa en principio terminaría con una entrevista a un dirigente del partido Mapu, donde él explicaría cuáles son los lineamientos hoy día tácticos y estratégicos del partido. Bueno, nuestra organización nace el año 69, es fruto fundamentalmente de un sector que se desprende, digamos, de la democracia cristiana, liderado por nuestro primer secretario general, Rodrigo Ambrosio. Es una organización que busca, digamos, darle mayor fuerza, mayor vitalidad y hacer aportes distintos al avance de las fuerzas progresistas y del movimiento popular. Es una organización que a partir de ese momento, de su primer congreso, se autodefine como marxista-leninista. Trata de hacer un aporte específico al proceso del gobierno popular, en la perspectiva fundamentalmente de ir desarrollando procesos que apunten a transformar, como decía la consigna en ese momento, la victoria alcanzada en un proceso de construcción socialista, o sea, profundizar ese proceso fundamentalmente a partir de la incorporación cada vez más activa, más consciente, ¿ya? De las masas en ese proceso, ¿ya? Durante la Unidad Popular no propicia la insurrección de masas todavía. Sí, ¿ya? Se ve como necesario, ¿ya? Se ve como necesario el desarrollo, digamos, de formas que permitan, ¿ya?, preservar y asegurar el proceso de transformaciones que en ese momento se da en el marco de la legalidad burguesa,
¿ya? Porque se preveía de todas maneras de que el enemigo, las clases dominantes en algún momento iban a entrar en contradicción, incluso con su propia legalidad, ¿ya? ¿Ustedes pelearon, por ejemplo, con los golpes? Bueno, como muchos militantes, como muchos sectores, ¿ya? Yo diría casi espontáneamente, como gran cantidad de gente, hubo resistencia a la intervención militar, ¿ya? Pero fue desorganizada. Debemos pensar, digamos, de que el conjunto de la Unidad Popular propició en esa coyuntura lo que nosotros llamamos consignas desmovilizadoras, ¿ya? O sea, efectivamente no se resolvió el problema de una estrategia congruente, ¿ya? Consecuente con la actitud del enemigo. O sea, no se desarrolló en concreto el problema de la resistencia armada y de masa contra la intervención militar. Bueno, pasemos al periodo de la dictadura militar. Bueno, el primer periodo, como ustedes saben, como debe saber toda la opinión pública mundial, es un periodo, digamos, de rearticulación, ¿ya? Dado que el golpe de Abro en el enemigo fue un golpe muy sustancial, muy fuerte, muy profundo, ¿ya? Y es un periodo, digamos, de reinserción en el movimiento popular, ¿ya? En sus partes más activas, más vitales, ¿ya? Más resistente a la presencia de la dictadura, ¿ya? A las políticas de la dictadura, o sea, fundamentalmente, por lo tanto, en los grandes sectores urbanos, ¿ya? En el estudiantado, ¿ya? Y en los trabajadores, ¿ya? Y ahí nuestro accionar consiste, digamos, fundamentalmente en ir desarrollando aquellas, en primer lugar, aquellas formas de organización que permitan la rearticulación del movimiento popular, o sea, su puesta, digamos, en movimiento, ¿ya? Que permita, digamos, bueno, en torno a los contenidos es fundamentalmente, digamos, la defensa de los derechos humanos, ¿ya? Que en ese momento, digamos, estaban violentamente atropellados, ¿ya? Y lo que se pudiera, de alguna u otra manera, defender desde el punto de vista de las conquistas y reivindicaciones, ¿ya? De las grandes mayorías de este país, ¿no? ¿A partir de qué momento ustedes propician lo que llaman ahora guerra insurreccional de masa? Bueno, estas definiciones, digamos, parten, diría, fundamentalmente producto de la evaluación que nosotros hacemos del desarrollo de las formas de lucha que se van generando en el movimiento popular, en las masas, ¿ya? O sea, aparece muy nítido, ¿ya? La necesidad de un camino específico, propio, que recoja las particularidades, ¿ya? De la historia de nuestro movimiento popular, ¿ya? Debemos recordar, digamos, de que antes, digamos, antes del año 30, nuestro movimiento popular es fundamentalmente rupturista, ¿ya? Se desarrollan, digamos, grandes tomas, grandes enfrentamientos, incluso las propias clases dominantes generan formas represivas milicianas contra el movimiento popular, y después incluso dentro de la propia legalidad burguesa el movimiento popular desarrolla formas, ¿ya? También de apropiación directa, formas, digamos, de enfrentamiento directo contra la legalidad y contra las clases dominantes, lo que son fundamentalmente las tomas, las manifestaciones, ya sea de terrenos, de fábricas, de colegios. ¿Pero a partir de qué momento, digamos, recientemente usted... Fundamentalmente el 83, ¿ya? Entonces sumamos las dos cosas, esta historia, ¿ya? Y esta forma nueva, ¿ya? Que las masas van desarrollando, estas formas nuevas de lucha que las masas van desarrollando contra la dictadura, ¿ya? Cuyo comportamiento con el conjunto del país ha sido un comportamiento fundamentalmente represivo, ¿ya? O sea, tratando, digamos, de aplacar, porque es una dictadura que no tolera en ningún ámbito, digamos, la expresión del pueblo, ¿no? Dado lo que está pasando, dado que en este país se pueden quemar niños así en la calle, mi pregunta era si efectivamente en este momento, frente a esta violencia institucional del Estado, se puede imaginar que todo eso se resuelva sin que haya lucha, que a un momento u otro llegue
por parte del pueblo frente a esta violencia institucional, a recurrir con toda, como diría, Le quiero justicia. decir otra cosa. Yo no estoy mandando a la gente que se esconda debajo de las camas en su casa. Yo le estoy pidiendo a la gente, no solamente por la vida de mi hijo, sino por la de su pueblo, a las madres, a los padres, por la de sus hijos, por la de sus nietos, que tienen que luchar, que tienen que exigir justicia. Esto no puede continuar. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Señores, por favor, mata. Mata. Salgan por allá. Va a salir por allá. Más atrás, sin nada, tiene que salir. ¿No se saquen del año? Permiso, por favor, voy a dar un orden. Gracias, permiso. No son. Chao. Chao. No sé.
Oiga, si una miradita para acá, para que lo miren. Oiga. Ahí viene. Sáqueme una foto. Se ahí, oiga. Perdón, nerviosa, lo aceptaron. Estoy tirando una junta. Dale agua. Ya, sáquenme la cinta. Vamos a empezar con el juego. ¿Se puede? ¿Listo? Bueno, compañeros, ¿no es cierto? Vamos a empezar con la práctica del arme y el desarme de las armas. ¿Ah? En este caso serían armas cortas, ¿ah? En el cual, ¿no es cierto?, utilizaremos lo que es, ¿no es cierto?, con 9 milímetros Smith y Wesson, ¿ah? El cual es de procedencia, ¿no es cierto?, norteamericano. Vamos a usar, ¿no es cierto?, una P38, también calibre 9 milímetros, de procedencia alemana. Utilizaremos, ¿ah?, el cual, ¿no es cierto?, lo veremos, será un 38 especial, de procedencia española. Comenzaremos con el desarme, ¿no es cierto?, del Smith y Wesson. Pero antes de esto, ¿no es cierto?, tenemos que pasar lo que es medida de seguridad. Y en esto, ¿no es cierto?, la primera medida de seguridad que tenemos, ¿no es cierto?, sería no apuntar a los compañeros. ¿No es cierto? Cuando tenemos el arma en las manos, no apuntar a los compañeros. Segundo, ¿no es cierto?, y a la vez, ¿no es cierto?, tenemos que, cuando no tener el dedo en el gatillo, ¿ah?, y ponerlo en el guardamonte. Entonces, ya con esa medida de seguridad se puede comenzar al desarme y arme de la pistola, ¿no es cierto? Que ahora comenzaríamos. Aquí tenemos, y ahora la otra medida de seguridad, ¿no es cierto?, que sería en el desarme, sería, ¿no es cierto?, lo primero, quitar el depósito. A propósito, el desarme, ¿no es cierto?, tiene un comienzo. ¿Ah? El comienzo del desarme, ¿no es cierto?, es en posiciones, las piezas. Cada pieza, ¿no es cierto?, tiene que comenzar de izquierda a derecha. Esto sería, ¿no es cierto?, lo primero, retiramos el depósito. Segundo, ¿no es cierto?, tiramos el cierre, probamos si acaso en la recámara, ¿no es cierto?, revisamos con el dedo, ¿no es cierto?, y nada. Entonces, con esa medida de seguridad podemos comenzar a desarmar el arma. Luego, ¿no es cierto?, seguimos el paso, que sería ponerle el cierre detrás, hasta el último, le ponemos el retén. Luego, ¿no es cierto?, en la posición, retiramos lo que es el retén del cierre. Ahí estaría. Luego soltamos
que el cierre se nos vaya para adelante, sacándole el seguro. Lo retiramos, ¿cierto? Luego vendría lo que es el armazón. Luego sacamos la guía del resorte recuperador. El resorte recuperador, ¿no es cierto? Sacamos el cañón. Este caso sería este, ¿cierto? Y luego ponemos, ¿no es cierto?, lo que es, empieza, sería el cierre. Bueno, como vemos, ¿no es cierto?, el desarme comenzó de una forma, ¿no es cierto?, que era de izquierda a derecha. Esto, como podemos ver, tenemos el depósito, luego, ¿no es cierto?, tenemos el retén del cierre, luego tenemos el armazón con el resorte recuperador. La ponemos en su posición. Que sería ahí, ¿no es cierto? Luego tomamos el armazón y unimos las dos piezas. Luego tomamos el retén del cierre, se lo introducimos y lo dejamos en posición, ¿no es cierto? Luego retiramos el cierre y probamos si acaso quedó bueno. ¿Todo bien? Le ponemos luego, ¿no es cierto?, lo que sería el depósito. Tirando. Después vendría el tiro sin parapeto, arrodillado, que vendría siendo el tiro. Esa sería otra posición. Sí. Ahora vendría con parapeto, que sería casi lo mismo, similar, pero apoyado. Siempre el guardamonte apoyando donde está el parapeto. Sería lo primordial. Tiraría. Y el otro sería con parapeto al lado izquierdo. Parapeto al lado izquierdo. Parado. Compañero. Así. Aguantas la mano. Lo que es la cosa teórica de armas medianas y cortas. O sea, medianas y largas. Si tendríamos, ¿no es cierto?, las cortas, tendríamos las medianas y aquí tendríamos lo que es corta. ¿No? Y son normales, a la disposición del partido. Eso. Como podemos ver, aquí tenemos la UCI con sus piezas desarmadas. ¿Cierto? Tenemos ya, ¿no es cierto?, lo que es revólver y pistola. ¿Ustedes han visto ya esas armas? ¿Sí? ¿Las han utilizado ya o no? Algunos. Sí, algunos. Como yo les digo, o sea, tenemos experiencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, este mismo grupo de compañeros, una vez que se les pasa la cosa teórica, muchas veces van a operar, ¿no es cierto?, en lo que es en tomas de territorio. Bueno, ahí, ¿no es cierto?, como milicianos tenemos que enseñarle a la masa a pelear organizado, ¿no es cierto? Está claro que nosotros vamos a andar con los fierros. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a ir demostrándole, ¿no es cierto?, a la masa la lucha, ¿no es cierto?, el camino, en el cual, ¿no es cierto?, nuestra retaguardia, en momentos que se toma el territorio, sería lo que es las barricadas y a la vez la masa, ¿no es cierto? Y sería, ¿no es cierto?, educarla. Pero tú piensas que en los próximos paros hay posibilidad que haya mucho más uso de armas cortas durante las protestas, para hacer escaramuzas, para buscar a los pacos, etcétera, etcétera. Sí, bueno, esto lo que es Movimiento Juvenil Lautaro, eso es el camino, ¿no es cierto? Para lo que es nosotros, ¿no es cierto?, es impulsar esto. O sea, queremos que esto vaya para allá, ¿no es cierto? De que se cumpla nuestro objetivo, que es el nuestro, ¿no es cierto? Que, ¿no es cierto?, de armar, ¿no es cierto?, al pueblo y de tomarnos el poder. Lo que vamos a hacer ahora se llama la panchita. Esta es una bomba incendiaria. El uso táctico, digamos, de esta bomba es el siguiente. Generalmente, digamos, se utiliza para quemar el micro, ¿ya?, o algún tipo de local, digamos,
que pertenezca fundamentalmente a lo que son las expresiones de la dictadura, como puede ser la Secretaría Nacional de la Juventud, los semachiles, qué sé yo. Este artefacto se fabrica en base al ácido sulfúrico, ¿ya? Y con benzina y parafina. Entonces, luego que se le ha echado el ácido sulfúrico, a esto, digamos, se le agrega la benzina en una determinada cantidad y luego, digamos, se le agregaría la parafina. Más o menos hasta esa altura. Este, digamos, el artefacto explosivo, esto es lo que genera, digamos, el calor. Ahora, digamos, se necesita un ingenio pirotécnico, ¿ya? Para que esto se pueda prender. Entonces lo que nosotros utilizamos, ¿ya? Acá es el fósforo molido. Entonces este es un procedimiento muy sencillo, ¿ya? Se toma el fósforo, ¿ya? Se descabeza, ¿ya? Bueno, luego que se ha hecho esta operación, el equivalente, digamos, a una cajita de fósforo, se toma una hoja de papel, ¿ya? Y esta se coloca encima de la tapa, ¿ya? El objetivo de colocar esta hoja es que esta genere un retardo, ¿ya? Esto, digamos, va a dar el tiempo suficiente para que la persona que coloca el artefacto pueda bajarse de la micro o pueda salir del lugar, ¿ya? Encima de este retardo se coloca el fósforo, ¿ya? Que en definitiva va a ser el elemento, digamos, que va a generar el calor suficiente para que el artefacto pueda prender y estallar, ¿ya? Luego que se pone acá esto se sella, se cierra. Se cierra muy bien cerrada y se lleva parada de esta forma, digamos, al lugar en donde se va a utilizar, ¿ya? En el momento, digamos, de poner este artefacto, esta se da vuelta en el lugar donde se quiere dejar y se sale rápidamente. De estas bombas, ¿cuántas más o menos en tu vida de revolucionario has fabricado? Mira, alrededor de unas 200 o 300, ¿ya? El problema, o sea, la cosa es que esto se está generalizando. Entonces hoy día, a través de las cartillas, a través de los manuales, hoy día cualquier poblador, cualquier joven popular, digamos, está en condiciones de fabricar esta cosa, ¿ya? Porque tú eres instructor también. Claro. Una de las ideas, digamos, nuestra, digamos, es que esto se vaya extendiendo lo más posible dentro de la población, ¿ya? Entonces, hoy día, digamos, a través de cartillas, de manuales, se está generalizando el uso de esta cosa. Mira, a lo fundamental de nuestros talleres, ¿ya? Es que cumplen dos misiones, ¿ya? Por una parte, es con estos elementos, digamos, fabricar armas caseras, ¿ya? Como las que ya les mostré, ¿ya? Y una variedad, y otro tipo de variedades, ¿ya? Pero además, nosotros, digamos, fabricamos acá, preparamos las cargas, ¿ya? Fundamentalmente para la voladura de poste, ¿ya? En este taller nosotros hacemos dos cosas fundamentales. Por una parte, digamos, en la preparación de las armas caseras, como la que ya vimos, ¿ya? Pero además, acá en este taller, digamos, se preparan las cargas con las que posteriormente se vuelan los postes del alumbrado público, ¿ya? Para eso se utiliza explosivo industrial, ¿ya? ¿Puedes enseñar la tema? Claro, que fundamentalmente, digamos, este es expropiado al enemigo, ¿ya? Ya sea de la industria, etcétera, ¿ya? Ahora, ¿En qué parte, en qué almacén del Estado se requisa?
Esto fundamentalmente en las minas. Claro, esto fundamentalmente se realiza en la minería y en el trabajo de la construcción, qué sé yo. ¿Esto qué es? ¿Dinamita? Claro, mire, esto que tenemos acá, digamos, el hígris, ¿ya? Es un explosivo que se puede utilizar tanto al aire libre, pero fundamentalmente se utiliza bajo el agua, ¿ya? Bueno, este otro tipo de explosivo, ¿ya? Estos dos explosivos están hechos en base a nitroglicerina, ¿ya? Que es el explosivo que fundamentalmente se fabrica aquí en Chile, ¿ya? De la industria que se tomó esto fue Tronador, ¿ya? Acá en Chile hay dos industrias del explosivo, una es la NAEX, Empresa Nacional del Explosivo, y esta otra es Tronador, ¿ya? ¿La pólvora de dónde que tienes atrás? Bueno, esta pólvora la hicimos nosotros, ¿ya? Está fabricada acá en el taller, ¿ya? Y fundamentalmente la utilizamos para la bomba de ruido. Además, acá les quiero mostrar dos armas, dos granadas de mano, ¿ya? Estas, digamos, nos fueron regaladas por fuerzas hermanas, ¿ya? Pero nosotros, digamos, hoy día también estamos en capacidad de realizarlo, ¿ya? Estos, digamos, están hechos fundamentalmente con algún material plástico, ¿ya? Y con explosivo casero dentro, ¿ya? Tienen dos sistemas de encendido, ¿ya? Uno... No las enciende. No, uno a través de la mecha lenta, ¿ya? Y otro a través de este ingenio pirotécnico. Además, digamos, acá tenemos estos conos, ¿ya? También están fabricados, digamos, por la industria nacional, ¿ya? Que tienen la particularidad de que si tú los colocas, ¿ya? Toda la fuerza de la explosión te la dirigen en un solo sentido. ¿La puedes colocar otra vez contra la pared? Claro. En este caso, ¿En qué tipo de poste se mete eso? ¿Dónde? Mira, esto te sirve, digamos, para la línea férrea, fundamentalmente, ¿ya? ¿Ustedes hicieron ya atentados en línea férrea con esto? No, todavía no. Fundamentalmente lo hemos hecho a postes del alumbrado público, ¿ya? Esto también te sirve. También, digamos, esto se puede utilizar en el sabotaje contra algún tipo de embajada, qué sé yo, la embajada yanqui, o bien, digamos, contra algún tipo de industria transnacional. ¿Puedo estar engrasando las piezas? Bueno, yo te voy a hacer unas otras preguntas. ¿En cuánto tiempo armas uno? Yo demoro un poco, no estoy acostumbrado a armarlo rápido porque esa no es mi función dentro de mi organización. Mi función es engrasar, pintar, dejarlos listos para la lucha. Son otros camaradas los que forman los equipos que usan directamente el Horacio. Normalmente un compañero debiera demorarse unos... Vendría 2 minutos. Vendría otro. ¿Sí? Para calmar. Está listo. A ver si lo puedes armar. ¿Qué mete? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Si lo puedo qué? ¿Y en qué posición se meten normalmente? Para cómo disparar. Ya. No. Solamente te voy a mostrar cómo se carga. Cierra.
Voy a sacárselo, ¿no? Sí, sí. Ahí. 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 ¿Y en qué posición se dispara habitualmente? ¿Hay mucho retroceso? Sí, retrocede. Mucho retroceso. No el cuerpo, sino que acá. Ok. Se dispara así. ¿Y tira a cuántos metros? ¿Ah? ¿A cuántos metros tira? Efectivo a 30 metros. Pero con el alcance es de 60 metros. Puede alcanzar 60 metros. Depende del largo de este tubo. Igual en las tiendas. En cualquier tienda. Tiene que tener permiso, sí. Pero hay compañeros que tienen permiso de casa. Hay compañeros que tienen permiso de casa. Ok, bien. Desarma. Dale. ¿Cuántas te han pasado entre las manos de estas? Más o menos? 50. 50. 50 horacias. ¿Y tú no eres el único a trabajar en eso? No. O sea, Sé que no soy el único. Y que hay mucho más entonces. Exactamente. Sobre todo entre manos de miembros del partido, también de milicia, brigada. Exacto. Tienen que haber bastantes. Sí. ¡Ya, compañero! ¡El Mapu regala! ¡Compañero! ¡Levantan! ¡Los pobladores! ¡Se quedan! ¡No es de tirar mercadería! ¡Vaya! ¡Al camión no le hagan nada! ¡Las bandejas no se las lleven, la mercadería! Llamó. ¡Vamos! ¡Vamos, compañeros, a la cárcel! ¡Vamos, vamos, compañeros! Sí. Ahí, bájala la compañera, bájala la compañera. ¡Vaya nomás! ¡Que vengan las vecinas a retirar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, vecinos, vecinos! ¡A retirar la mercadería! ¡Vecina, compañera! ¡Ya, vamos, los que puedan llevar! ¡Aquí falta la compañera! ¡Pásale aquí, mira la compañera! ¡Aquí nadie le va a ¡Oye, las bandejas no son para llevárselas, son de los gallos nomás! ¡Ya, vamos, vamos, lleguen! ¡Vamos, regalando, compañeros! ¡Llegó un compañero flaco! ¡Ay, ahí mismo! ¡Ay! ¿Quién tiene un pañuelo? ¡Viejo, anda aquí, compañero! ¡A mi hijo, brazo, compañero, regalarse!
policial acá! ¡Acá la bolsa! ¿Y tu bolsa? ¡La bolsa acá! ¡Compañeros, arriba! ¡La bolsa arriba! ¡Vamos, compañeros! Oye, ¿qué? ¡A sacar leche, vamos, compañeros! ¡Apure, apure! ¡Corre, corre, compañeros! ¡Tómese la leche al tiro! ¡Las bandejas déjenla acá! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Pepe, vamos! Vaya a buscar, señora, para que venga, vaya, no, si se está regalando. Vaya, si nadie le dice nada. Vayan a buscar nomás, vayan. Y combatan, compañeros. Recuperé una pistola. Recuperé una pistola. ¿Cómo recuperaste? Ajá. ¿Quién la tenía? El hueón allá, ven acá. ¿Ah, sí? 075. Evidentemente que nosotros, como todas las fuerzas de oposición de este país, peleamos, digamos, por acabar con la dictadura de Pinochet, ¿ya? Pero en lo esencial, en lo profundo, nosotros también peleamos por poder, podríamos decir de otra manera, poder recuperar, ¿ya?, la patria para nuestro pueblo, ¿ya? O sea, ¿qué significa concretamente? En concreto significa poder abrir un proceso de transformaciones en el país, ¿ya?, de carácter independiente, ¿ya? Por lo tanto son transformaciones en lo económico, ¿cierto?, no capitalista, ¿ya?, y en lo político de democracia popular, ¿ya? Por lo tanto es un proceso, claro, es un proceso en la perspectiva socialista, porque creemos que es que el país a la caída de Pinochet se va a enfrentar ante dos disyuntivas, ¿ya?, el retorno, digamos, ¿ya?, a un régimen autoritario como este, ¿ya?, o un proceso más radical de transformaciones más radicales. Pensamos que no hay salidas intermedias, ¿ya? La realidad del país no da para eso, ¿ya? Entonces, si mañana hay, como se rumorea bastante, antes del 89 o después del 89, una transición, un gobierno de transición que sea mixto, un poco de civiles, un poco de militares, ¿ustedes siguen en la misma lucha, en el mismo plan, o ya aceptan una perspectiva de tregua, digamos? No, evidentemente nosotros seguiríamos, ¿ya?, la acumulación en la perspectiva de la toma del poder, ¿ya? O sea, en ese caso nosotros creemos que ningún gobierno de transición, ningún gobierno de pacto es un gobierno estable en este país, ¿ya?, porque no va a resolver el problema de la dependencia con el imperialismo, ¿ya?, si es un gobierno de hegemonía burguesa. O sea, nuestra burguesía en todo el continente son burguesías dependientes, ¿ya?, y la presencia, ¿ya?, y la cantidad, la presencia del imperialismo en nuestro país hoy día es mucho más alta que antes del 70. O sea, hoy día las transnacionales son más dueñas de nuestro país, hoy día nuestro país es más dependiente, ¿ya?, de las transnacionales y de la banca internacional, y los intereses geopolíticos, ¿ya?, que el imperialismo tiene sobre el continente son mucho mayores, ¿ya?, y se estimulan, ¿cierto?, por la situación en Centroamérica, ¿ya?, porque en este momento el continente está viviendo un nuevo periodo, ¿ya?, que es el agotamiento, ¿cierto?, de determinadas formas opresivas, ¿ya?, y que es el levantamiento de las masas o de las grandes mayorías en distintos países que buscan caminos distintos, ¿ya? Entonces, la forma en que el imperialismo está agarrado a nuestro país hoy día es sustancialmente más profunda que antes. ¿Ustedes creen que podrán convencer de esta línea las dos otras grandes fuerzas que propician la lucha armada y la insurrección armada, o sea, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el movimiento de la izquierda revolucionaria? O sea, nosotros creemos que nosotros no vamos a convencer, o sea, nosotros creemos que es la realidad ya la que está convenciendo, ¿ya?, es la realidad la que está evolucionando, ¿ya?, es la realidad la que está mostrando la necesidad de desarrollar una estrategia de ruptura, ¿ya?, una estrategia, digamos, que desmonte todas estas formas de opresión que hoy día existen en el terreno económico, en el terreno militar y represivo, ¿ya? O sea, por lo tanto, nuestro accionar se inscribe, digamos, en la evolución de una realidad que se está dando en el país. O sea, el enemigo, la dictadura, por ejemplo, ¿ya?, en lo que supuestamente se supone que es un proceso de evolución y transición a la democracia, hoy día, por ejemplo, se juega mucho más por jugar al conjunto de las Fuerzas Armadas en la represión directa del pueblo. De ahí ustedes ven lo que son los allanamientos, incluso llegando a situaciones casi increíbles, ¿cierto?, como es la ocupación militar de Santiago en un momento en que se hace un evento político de carácter internacional, ¿ya?, o sea, sin ningún empacho, ¿ya? Ustedes ven los tipos de crímenes que está cometiendo hoy día el régimen, como el caso de los 2 jóvenes quemados. Entonces son los datos concretos, ¿ya? Entonces eso significa que
eso va a una unión con el Frente y con el MIR. O sea, en este caso, nosotros creemos, digamos, que el conjunto de las fuerzas políticas, ¿ya?, que desarrollan, ¿ya?, una perspectiva político-militar o militar, ¿ya?, necesariamente van a tener que llegar, ¿ya? Hoy día coinciden, ¿cierto?, en las formas de lucha, y mañana necesariamente van a tener que llegar a formas de coordinación. ¿El acuerdo puede ser a plazo corto? Yo creo que eso aún no lo podríamos decir, ¿ya?, pero sí yo creo que no tendría que ser un plazo muy largo, ¿ya? O sea, de alguna otra manera nosotros hemos iniciado, ¿ya?, un proceso de acercamiento, ¿ya?, pero también eso tiene que ver con la maduración de las propias fuerzas en sus capacidades y en sus niveles de operación, ¿ya? Pero nosotros pensamos que el acuerdo no solo es posible, sino que es necesario. Última pregunta de política coyuntural. ¿Ustedes apuestan a la presión norteamericana sobre las Fuerzas Armadas y sobre Pinochet para restablecer la democracia acá o no? O sea, nosotros creemos que las intenciones del imperialismo son preservar sus intereses, ¿ya? Y de alguna otra manera yo diría el imperialismo, la presión que ejerce es en la perspectiva, ¿ya?, de no radicalizar en extremo la situación política nacional, en la medida, digamos, de que políticas de ruptura y de enfrentamiento puedan ser las determinantes en el país, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros se nos pregunta si nosotros confiamos de que los intereses del pueblo puedan estar en la mente del imperialismo, nosotros decimos que no, ¿ya?, que los intereses que están en la mente del imperialismo son sus propios intereses, o sea, son su capacidad de control y sus intereses económicos en este país, ¿ya? En ese sentido nosotros desconfiamos, ¿ya?, de las conductas del imperialismo, ¿ya?, porque apuntan fundamentalmente a asegurar su control, su permanencia en este país. Con lo primero, ¿cierto?, que sería el tiro deportivo. Atención a todos. Lo primero, ¿cierto?, el objetivo, ¿no es cierto?, en el frente, ponemos la pierna al frente, ¿no es cierto?, del objetivo, y hacemos la puntería, ¿cierto? Sería, ¿no es cierto?, esa es la primera posición, sería tiro deportivo. Luego, ¿no es cierto?, comenzaríamos con el tiro, ¿no es cierto?, de rodillas sin parapeto, ¿eh? Ponemos, ¿no es cierto?, también pie izquierdo al frente, ¿eh?, nos sentamos y hacemos la puntería. Luego, ¿no es cierto?, veríamos que es tiro con parapeto, ¿eh? Veremos con parapeto, ¿no es cierto?, con parapeto al lado derecho, ¿eh? Según el parapeto, ¿no es cierto?, ponemos, ¿no es cierto?, el pie contrario. El parapeto derecho, ¿no es cierto?, ponemos el pie izquierdo, ¿eh? Ponemos la mano en esta posición, ¿eh? Miramos al enemigo, ¿no es cierto?, la que nos visualizamos, sacamos el arma y la ponemos y la hacemos caer y le empezamos a dar. Ese sería con parapeto lado izquierdo y parado. Ahora veremos, ¿no es cierto?, el izquierdo parado, ¿eh? Sacamos, hacemos lo mismo, ¿no es cierto?, miramos el objetivo, sacamos y empezamos a dar. Ahí tendríamos parapeto lado izquierdo
Parado. Ahora vendremos, ¿cierto? Parapeto derecho en el suelo. O sea, de rodilla. Ponemos el pie, ¿no es cierto? Nos sentamos. Miramos, ¿no es cierto?, el objetivo. Un parapeto de rodilla. Pero extendido un parapeto en el suelo, al lado derecho. ¿Ah? Hacia abajo, ¿no es cierto? Tocando recto el suelo. Y le damos, ¿no es cierto? Vamos caminando. El enemigo nos dice alto. Sacamos el arma. Pasamos, bala, tiramos, nos tiro, nos sostenemos y nos corremos. Estamos con él. Y salimos de blanco, ¿no es cierto? Salimos de la línea de tiro. Con el tiro. Hasta el caballero. Pase bala. Listo. Listo. Para la portería. Fuego. Listo. Listo. Bájale de ropa. Listo. Listo. Fuego. Hacia la puntería. Fuego. Saca el dedo. Dentro de arriba. ¿Va a ser otra? Listo. Tranquilo. Fuego. La orden de disparar. Listo. ¡Fuego! La puntería. ¡Fuego! Hablando de esto, la voz de alto, saco, paso, giro, que ya ha alcanzado una extensión nacional. ¿Ya? Es lo que a nosotros nos importa. En todas las ciudades del país. En las ciudades más importantes del país. ¿Ya? Y fundamentalmente en los centros urbanos. ¿Ya? O sea, a nosotros lo que nos interesa, digamos, es el desarrollo de nuestra fuerza y de nuestra política y de nuestra estrategia fundamentalmente en los centros urbanos. ¿Ya? Y a esta altura, digamos, del desarrollo de esta política, ¿ya? Nosotros ya hemos alcanzado lo que nosotros llamamos una dimensión nacional. ¿Ya? Del punto de vista de la implementación de nuestra política y de fuerzas con las que contamos allí. Quisiéramos saber si ustedes están en condiciones hoy
de enfocar a breve plazo un enfrentamiento militar radical con las Fuerzas Armadas? Bueno, nosotros hoy día ya estamos preocupados ya, fundamentalmente de desarrollar ya una estrategia militar ya, que pueda elevar las formas de lucha que hoy día el pueblo está desarrollando. ¿Ya? Por lo tanto, podríamos decir que en este momento nosotros estamos fundamentalmente en una fase de defensa ¿ya? Del punto de vista de masa, en una fase defensiva. ¿Ya? Bueno, fundamentalmente lo que son protecciones ¿ya? A las movilizaciones y a las acciones de control ¿ya? Popular que se desarrollan en los centros urbanos, fundamentalmente en las poblaciones y fundamentalmente también en los centros de estudio, ¿ya? Y acompañamos a esas acciones de desgaste y de sabotaje al enemigo. ¿Ya? ¿Qué tipo de sabotaje, por ejemplo? Bueno, fundamentalmente, digamos, atentado, digamos, a lo que son los sistemas, digamos, de servicio, ¿ya? De comunicaciones, ¿ya? Que se desarrollan. ¿Ya? Pero el énfasis principal, digamos, está en las acciones de defensa, ¿ya? Que las masas hoy día realizan, ¿ya? Y en acciones fundamentalmente que apunten a satisfacer las necesidades más directas de las masas, en las cuales introducimos, por lo tanto, para poder realizar las formas militares de lucha. Hasta ahí, digamos, son las acciones que en esta fase nosotros estamos desarrollando. O sea que ustedes en este momento ponen más énfasis en yo diría, en la formación militar del pueblo chileno que en la constitución de una fuerza regular, que sería como una guerrilla tradicional en nuestro país, ¿no? Claro, nosotros creemos, digamos, que oponerle a esta capacidad militar que el enemigo tiene, ¿ya? Un ejército aislado o distinto del pueblo no es la estrategia correcta. ¿Ya? Nosotros creemos de que lo que se trata es de que el movimiento popular, que el pueblo transite hacia formas superiores de lucha, ¿ya? Formas, digamos, que hoy día están allí en potencia, ¿no? Que hoy día se están evidenciando, ¿ya? Bueno, fundamentalmente pasamos hoy día, ¿cierto?, por formas, digamos, de protesta civil, de protesta social. Pasamos, digamos, por momentos, digamos, de control prolongado, ¿ya? De determinadas zonas, como pueden ser durante los paros, o sea, ser capaces, digamos, de poder controlar una zona 1 o 2 días, ¿ya? impidiendo que las fuerzas represivas y las fuerzas militares ingresen a la zona hasta llegar a lo que nosotros llamamos, ¿cierto?, a las formas de levantamiento popular, ¿ya? Que son aquellas acciones en las cuales en un poblado se puedan levantar 5.000, 6.000 personas con lo que tengan a mano e impedir a toda costa, como ya lo hemos hecho en algunas zonas, el ingreso de fuerzas represivas, en las cuales allí por lo tanto se introducen todos los medios, ¿ya? Militares que se tengan, ¿ya? En apoyo y respaldo a esos levantamientos de masa y sociales, ¿ya? Esa es la fase, digamos, que hoy día nosotros estamos transitando, ¿ya? Lo que no significa que no están preparando una fuerza más clásica, digamos, militar. O sea, nosotros pensamos de que unido a este proceso, ¿cierto?, de enfrentamiento entre las mayorías, entre el pueblo, ¿ya? El control que ella realiza y el enfrentamiento que hace con las fuerzas represivas, se hace necesario también el desarrollo de una forma militar más clásica, que apunte, digamos, al desgaste de las fuerzas militares del enemigo, que apunte a la neutralización y a la inutilización de sus medios y sus recursos, ¿ya? O sea, pensamos que eso es fundamental y necesario en esta fase, y en la fase, digamos, de la insurrección. Nosotros pensamos que esta fuerza militar clásica va a cumplir un rol fundamental de dirección de las grandes masas, de las grandes mayorías, en el asalto al poder. Sin descartar un enfrentamiento militar final, ustedes por el momento no están por montar acciones de comando, repetitivas, etcétera, contra la Fuerza Armada. O sea, nosotros las consideramos necesarias, ¿ya? Desde este minuto, ¿ya? O sea, porque es necesario ir desgastando, ¿ya? Ir agotando la capacidad represiva del enemigo, ¿ya? Evidentemente que, como te decía, ponemos énfasis en el desarrollo, ¿ya? de formas superiores de lucha al alcance del pueblo, de la mayoría del pueblo que hoy día está radicalizado, que hoy día está dispuesto, ¿ya? Pero también consideramos necesario desde hoy día, ¿ya? Superar las formas de autodefensa, ¿ya? O la forma militar
solamente del plano de la autodefensa al problema del hostigamiento, o sea, de la acción directa contra el enemigo. O sea, eso lo consideramos necesario desde hoy día. Por eso hablamos de guerra, o sea, por eso hablamos de que este es un proceso largo, ¿ya? O sea, es un proceso de tránsito, digamos, prolongado, ¿ya? De lucha contra el enemigo. Pero, ¿cómo llegar a la insurrección popular en un país que tiene una clase media tan importante, una tradición legalista tan importante? ¿No es un poco suicida? Nosotros creemos, digamos, de que las transformaciones que se han desarrollado en el movimiento popular, o sea, de un movimiento popular que era negociador, ya legalista, a un movimiento popular que hoy día es rupturista, es el primer dato. Y debemos pensar que en el conjunto de la oposición, el peso gravitante, la fuerza principal, es la fuerza del movimiento popular, ¿ya? Ese es el primer dato. El segundo dato es el accionar de la propia dictadura. O sea, la dictadura no permite negociación. La dictadura no hace viable, no hace posible un camino pacífico para resolver las contradicciones en este país, ¿ya? Entonces tenemos el hecho, digamos, de que si bien puede ser legítimo, ¿ya? Si bien puede ser deseable un camino pacífico para resolver las contradicciones en este país que tenemos con la dictadura, por la propia tosudez, por la propia conducta de la dictadura, no es posible. Pero si cae la dictadura, ¿ustedes creen que la clase media va a aceptar de seguir con el pueblo, de las poblaciones, de las fábricas? Yo creo que sí, porque el problema, ¿cierto? El problema es el tipo de transformaciones que se va a operar después de la caída de la dictadura, ¿ya? O sea, nosotros pensamos que este modelo, ¿ya?, de acumulación económica dependiente, excluyente de las grandes mayorías, es un modelo que por los intereses del imperialismo necesariamente va a continuar. Y por lo tanto las aspiraciones de esta clase media, de estas capas medias que conforman la mayoría y que han sido excluidas, van a seguir siendo no resueltas, van a seguir por lo tanto pendientes, y por lo tanto su confrontación, su nivel de enfrentamiento con el régimen o con el nuevo sistema que impere, va a continuar, porque no hay posibilidad de resolver eso. Además debemos pensar de que esta clase media o estas capas medias han ido también radicalizando sus propias posiciones respecto al sentido de la democracia, respecto al sentido de la libertad, respecto al sentido de los derechos humanos, ¿ya? Y por lo tanto estas capas medias también hoy día aspiran a mayor libertad, aspiran al cumplimiento cabal de los derechos humanos. Entonces, y estos derechos humanos no tan solo se refieren al problema represivo, sino también a la satisfacción, ¿cierto?, de las necesidades de una mayoría que está excluida, o sea, con 1 millón de cesantes, ¿ya? No podemos hablar de derechos humanos. Y ese gobierno de transición, por ejemplo, ¿ya?, si sigue en el esquema del imperialismo, tampoco va a poder resolver esa necesidad de 1 millón de cesantes que aspiran a trabajo, o de estas 800.000 familias que hoy día no tienen casa, ¿ya? O sea, esos son problemas concretos con los cuales este país se va a enfrentar, ¿ya? Y sin ninguna posibilidad de enfrentarlo, ¿ya?, mientras siga en el marco de este modelo de acumulación que el imperialismo le ha impuesto a nuestro país. Hay gente que tal vez no puede entender por qué una organización político-militar ataca a una iglesia. Nosotros hoy día estamos, ¿ya?, por atacar todos los símbolos, ¿ya?, de la intromisión norteamericana en nuestro país, ¿ya? Lamentablemente los mormones son parte de esa intromisión. ¿Bajo qué forma? Bueno, está cierto el hecho ya denunciado públicamente de que ellos hoy día tienen un banco de datos, ¿ya?, copiado, digamos, sacado, ¿ya?, del gabinete de identidad, ¿ya?, de este país, ¿ya? Es una religión, es una forma ideológica que acentúa, por ejemplo, en su práctica religiosa las diferencias sociales, ¿ya? De alguna otra manera son elementos, digamos, que tienden a ser complemento, ¿ya?, que tienden a ser cómplices, ¿ya?, del orden social imperante hoy día, ya sea promoviendo la sumisión, ¿ya?, en nuestra gente, o haciendo, digamos, de alguna otra manera trabajo de apoyo ideológico al régimen, ¿ya? En ese sentido, nosotros pensamos, ¿ya?, de que esta forma, ¿ya?, de penetración, ¿ya?, en nuestra soberanía deben terminar. Quisiera para terminar, digamos, respecto a este punto, decir de que nosotros nos sentimos solidarios, ¿ya?,
la acción también, con la lucha que están desarrollando otros pueblos y otras naciones. Y en este mes, digamos, nosotros quisiéramos expresar nuestra solidaridad combatiente, ¿ya?, con el hermano pueblo de Nicaragua, ¿ya?, con la revolución cubana y también con el pueblo libio, ¿ya?, que de alguna u otra manera ha tenido una actitud consecuente en la lucha antiimperialista, ¿sí?, más allá de cualquier otra consideración. Coincidimos con ellos en identificar al imperialismo norteamericano como el enemigo número uno de la humanidad y del progreso. Compañeros de la lengua, nosotros constantemente hemos estado hablando de la fabricación del armamento casero. Nosotros tenemos un elemento acá, se llama Horacio. La pintura está conformado por un tubo galvanizado de 30 centímetros con hilo. Este es el cañón. Después son dos tubos pequeños con hilo a los dos lados y lo conforman la parte donde va el cartucho y la recámara donde va el percutor. Esto es unido por un codo que une el conjunto del Horacio y el mango, y por el mango, obviamente. Y todo esto fabricado con tubos de fácil obtención. Este es el Horacio. Ya, para. Otro. Pasa. La presión política, como una realidad que opera de represión social, está intacta. Vale decir, cambió la dictadura militar por el Estado policial. Somos más de 8. Ese lado de Lucar Hermoso. Nuestro delito nos da amnistía. Volvemos a la policía. Atacamos su prepotencia, poblaciones democráticas, optamos por la autodefensa, espontánea pero efectiva.
dejarlo claro. La subversión podrá dormir, pero no va a desaparecer nunca. Están llevando a cabo durante una huelga de hambre líquida, exigía a varios prisioneros colectivos y anarquistas, exigiendo la derogación de la modificación del decreto ley 321 que regula la libertad condicional. Esta actualmente está siendo buscada de forma definitiva por limitación de los compañeros por muchos años más lejos, inclusive otra al Ley retroactiva 321. La reforma a la Ley 321 del Código Penal tiene como objetivo desconocer el carácter de derecho que se le otorgaba a la libertad condicional conforme a la antigua redacción. Esto implica también la modificación de los requisitos para acceder a ella. ¿Qué es la retroactividad? La aplicación de nuevas normas a actos jurídicos, hechos pasados o previos a la ley, debido al principio de seguridad jurídica que protege la certidumbre sobre derechos y obligaciones. Por regla general, la ley no es retroactiva y solo debiese regular hechos posteriores a su sanción. ¿Qué es la libertad condicional? Según la Ley 321, creada en 1925, y su reglamento número 2442 en 1926, la libertad condicional se define como una herramienta de reinserción social, mediante la cual aquellas personas condenadas a una pena privativa de libertad de más de un año hayan cumplido una parte de la condena, que hubieran demostrado una conducta intachable, aprendido un oficio y asistido a la escuela. Esto les permite cumplir el saldo de la condena en libertad, sujeto a control de la autoridad administrativa correspondiente. La Ley retroactiva 321 es un mecanismo legal mediante el cual la libertad condicional se comprende como un beneficio y no como un derecho. Consecuencias de la Ley retroactiva 321. Limitaciones para la postulación de la libertad condicional. Esto quiere decir que existe una disminución del número de personas que pueden optar a la libertad condicional. Exigencia de un informe psicosocial a cargo de personal de Gendarmería.
En este punto, se pone en riesgo la validez del instrumento al ser este ejecutado por la misma institución carcelaria y no por una entidad neutral. Aumento del tiempo mínimo para optar a la libertad condicional. Afecta al requisito de conducta. Si antes se exigían 3 MD, buena conducta, ahora se exigen 4 MD, para las condenas superiores a 541 días. Afecta a toda la población penal. Si bien la ley retroactiva comenzó a regir desde enero del 2019, esta afecta incluso a quienes fueron condenados con anterioridad a la ley. Manifestamos nuestro apoyo a las huelgas de hambre como herramienta de lucha, a los compañeros por poner sus cuerpos como el terreno indomable donde las bestias de los captores no ejercerán su dominio, aunque crean que pueden hacerlo, a la decisión valiente y profunda de cruzar la débil línea del apego al mero hecho de estar vivos y disponerse a cruzarla por aquello que es justo, por su solidaridad y su compromiso con las ideas de la rebelión y la lucha. El lunes 22 de marzo, 10 compañeros y compañeras presos y presas políticos, anarquistas, subversivos y de la revuelta dan inicio a una huelga de hambre líquida en 3 centros de exterminio de la región metropolitana: Cárcel de Alta Seguridad, Cárcel de San Miguel y Santiago I. La demanda levantada es la derogación del artículo 9 y la restitución del artículo 1 del Decreto Ley 321, que tiene directa relación con la libertad condicional, extendiendo los plazos y requisitos para optar a ella, que hasta antes de la modificación era un derecho y ahora es considerado un beneficio. Además de la liberación del compañero Marcelo Villarroel, quien se encuentra cumpliendo una condena de la justicia militar. Una vez más, nuestros compañeros deben recurrir al último bastión de la presión, poniendo sus cuerpos como trinchera de lucha, para evidenciar que pese a que en Chile no existe la cadena perpetua, sí hay un afán de todo el aparataje jurídico-político por perpetuar el castigo hacia quienes se oponen a su tan preciada normalidad. Hacemos un llamado a la solidaridad. La lucha contra la prisión política es una, y en ella abrazamos a todos quienes han seguido el camino del sabotaje, la acción directa y no han aceptado las normas de lo establecido en esta realidad que perpetúa la miseria. Extendemos este abrazo a nuestros hermanos que levantan hoy las muchas huelgas de hambre en distintas cárceles del territorio dominado por el Estado chileno, a los hermanos y hermanas mapuche que llevan siglos resistiendo en digno combate la invasión colonizadora en Gualmapu. No a la retroactividad del 321, libertad para Marcelo Villarroel, solidaridad y complicidad con los presos en huelga de hambre. Abajo los muros de las prisiones, libertad a los y las presos políticas. Desde el día 22 de marzo, un grupo de presos políticas, anarquistas, subversivos y de la revuelta iniciaron una huelga de hambre, demandando el fin del Decreto Ley 321, que transforma en un beneficio muy difícil de acceder el antiguo derecho de la libertad condicional y exigiendo además la libertad de Marcelo Villarroel, quien ha pasado 25 años en varias prisiones. Mientras exista miseria, habrá rebelión, déjenlo claro. La prisión política en Chile es un reflejo del contexto y composición de las distintas expresiones de las agudas diferentes luchas sociales que se desenvuelven en un territorio nacional. Llamamos a todos los territorios a tomar la solidaridad como arma de lucha. Presos en guerra a la calle ahora.